Hola, bienvenidos un día más a otro vídeo. Este va a ser un poco distinto, como me dio por meter mis gustos personales, ¿no? Aquí de muchas cosas. Pues hablé mucho de los griegos y hoy también voy a tocar ese tema de los griegos, ¿no? Antes de eso, quería comentar algo. Como estoy terminando, ¿no?, los vídeos de este canal, y no sé cuántos quedarán, la verdad es que me da pena que no se me hayan hecho algunas preguntas interesantes, ¿no? Evidentes, bastante evidentes. Por ejemplo, si los maestros ven el futuro y el pasado, porque todo está en el momento presente, y como ya os dije varias veces a lo largo de los vídeos, llegaba uno por la puerta y le conocían perfectamente, y eso están todos ellos, se dan todos. De algunos se ve de una forma más evidente y otras veces se lo preguntan y ellos dicen sí. Otras veces pues entraba un chico a ver a Ramana y que no le conocía de nada y decía, hombre, menos mal que has llegado ya. ¿Y qué tal tienes la mano derecha?, ¿no? Y el chaval se quedaba y dice, bueno, ¿tú cómo sabes mi vida?, ¿no? Bueno, yo he explicado esto muchas veces a lo largo de los vídeos, pero nadie se interesa por esto. ¿Y por qué no se interesan por esto? Vale, bueno, pues como el maestro ya sabe todo, ve el pasado y el futuro, pues ve la vida de la gente. Bueno, hay que profundizar en las cosas porque si no queréis profundizar, no vais a sacarle el jugo a la naranja. Este canal es para 3 personas y para mí misma más bien. Entonces, bueno, hablo aquí para mí misma, ¿no? El tema este de que el maestro está fuera del tiempo puede traer a la mente humana mucho tipo de preguntas, ¿no?, que no se han hecho. Entonces, digamos, el maestro, Jesús, ve a quien sea, a uno de sus discípulos, ¿no?, a Juan, y le ve y le dice, tú, vente para acá conmigo, ¿no?, que vas a venir conmigo y tal y cual y cual. Entonces el maestro le reconoce y le llama y le dice que se vaya con él, ¿no? Vale. La pregunta de la mente sería, entonces, el maestro ya está viendo lo que va a pasar y quién es esa persona, pero entonces ¿cuándo se toma la decisión? Porque ya la había tomado, pero la toma en ese momento. Pero eso ya había ocurrido, pero está ocurriendo. Entonces, como es que hace las cosas, pero ya están hechas y todo ese tipo de... Se pueden alargar hasta la infinidad del tiempo, ¿no? Son preguntas típicas que haría la mente, pero aquí no las hace nadie. Vale. Mejor, ¿no? Porque la mente intentaría entender cosas que no se pueden entender con la mente, ya eso va el tema del vídeo de hoy, ¿no? A cómo la mente ha intentado siempre, y sobre todo en Europa, ¿no?, ha sido la cuna de esta imbecilidad, captar la verdad de una forma analítica. Y es una cosa inútil, completamente inútil. ¿Y dónde te lleva cuando realmente te implicas en ella hasta el final? Te lleva a muchas cosas que son matemáticas, lógicas matemáticas, que eso es funcional y es así. Y por eso digo que la ciencia es la última en llegar, pero llega, ¿no? Porque hay una parte ahí real. Es un reflejo, ¿no?, como todo lo demás aquí, un pequeño reflejo de lo que tú eres, ¿no? Es esa, como decía el otro día, esa llama que hay en la vela, ¿no? Porque el sol ha encendido la vela o el fuego real ha encendido un poquito de luz en la vela, simple y llanamente, ¿no? Eso es el razonamiento lógico del ser humano. Y por otro lado, un 99% pues le llevará a la mierda y al desastre. Entonces, mejor no seguir este camino, ¿no? Mejor ser el bebé de 7 días. De eso se trata todo el tema de la filosofía occidental, que tanto me gustó a mí y de muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos un clásico, ¿no?, de Comfort, que es un clásico de los análisis de todas estas cosas de Platón y Parménides. Como hablé de Parménides en el canal y quería explicar un poco más este tema, pues digo, voy a aprovechar esto, ¿no?, ya que ahora tenemos a Géminis en Júpiter, ¿no?, que la mente se expande y todo ese rollo, ¿no? Aquí están, ¿veis? Aquí está este tema. Bueno, ya sabéis que Parménides procedía de la escuela eleática, ¿no?, del maestro Genófanes de Colofón,
Y luego Platón pues escribió sobre él, ¿no? Poniendo que Sócrates hablaba con Parménides, ¿no? Que su maestro hablaba, porque esto siempre lo hacían así. Y llevándole la contraria en ciertos puntos, analizando sus bases y corrigiéndole, ¿no? De esto está hecho este libro. Y Comfort, muy inteligentemente, pues va sacando también los defectos, ¿no? Lo primero, las cosas que está Platón dando por hecho sobre ellos, sobre esa escuela eleática, que no son, que ya eran ideas equivocadas, planteamientos equivocados, que no son, o que no se habían comprendido bien y entonces se habían malinterpretado. Él lo va puntualizando, ¿no? Y al mismo tiempo va sacando mucho de la idea de unos y de otros. Y como aquí ya digo que he hecho varios vídeos sobre los griegos, pues así se da un poquito más de información sobre lo que ellos llegaban a ver y no llegaban a ver. Así que repasé un poco este libro, que me lo leí entero en su momento, ¿no? Hace muchos años, cuando perdía el tiempo ahí, ¿no? Y bueno, he subrayado algunas cositas. Dice, por tanto, la cosmogonía que estamos intentando reconstruir considera a los números como las realidades últimas de la naturaleza, ¿vale? Bien. Alejandro Polístor, que en el siglo I a.C. ya dijo, el primer principio es el 1. Del 1 nace un 2 indefinido. Ya decían un 2 indefinido porque el 2, como es una duplicación del 1, no se consideraba como el 3 o el 4 o el 5. Por eso llaman el 2 indefinido. Porque es como lo que decía en el libro de Mirra del otro día que leí, lo del Génesis, ¿no? Que Eva no es un nuevo polvo y un nuevo hueso, ni una nueva sangre, que es el mismo polvo y el mismo hueso y la misma sangre de Adán. Es un Adán en femenino. ¿Veis esta idea? Pues esto es lo del 2 indefinido que dicen aquí. Exactamente esto. O sea que por ahí iban bien. Luego vienen los números, ¿ves? O sea, el 1, luego el 2 indefinido y luego vienen los números. ¿Veis? A partir del 3 se consideran números. De los números salen los puntos, de los puntos salen las líneas, de las líneas las figuras planas, de las figuras planas las figuras sólidas, de las figuras sólidas los cuerpos sensibles y los 4 elementos que componen esos cuerpos sensibles. El fuego, el agua, la tierra y el aire. Bueno, esto evidentemente en la cultura occidental se vio así, en la oriental se veían 5, ¿no? Como siempre dicen, Nisargadatta, los 5 elementos, porque meten el metal y otras cosas, ¿no? O el éter, vale. Aquí 4. Y de ahí viene también todo el rollo del tetragramatón, las 4 letras de Yahvé, todo el valor del 4, tiquitit, 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 tiquitit. Vale. Estos forman el cosmos, ¿no? Ya todo esto, ya sí se forma el cosmos. Que es animado, inteligente, esférico, porque consideran como la figura geométrica perfecta es la esfera, pues consideran que el cosmos es esférico, y rodeando toda la Tierra, la cual en sí misma es esférica y está habitada por todas partes, ¿no? Entonces la idea de que si la Tierra era plana o esférica ha existido toda la santa vida. Que no os vendan ahora, que es que antes siempre se creía que la Tierra era plana, eso no es verdad. Siempre se ha tenido muchas dudas con respecto a eso, ¿vale? Y ha habido ambas opiniones, que si era plana, que si era esférica y que si era otras cosas, también. Tampoco existe ninguna base para refutar el testimonio que sostiene que el principio de la unidad fuera considerado de alguna manera como divino. Sí, era considerado como divino. Además, cabría esperar lo mismo del Dios único de Genófanes, claro, el ser uno de Parménides y la esfera de Empédocles. ¿Vale? Por otro lado, el 1 significa a veces la unidad aritmética 1, el número 1, que se encuentra al principio de la serie numérica, ¿no? ¿Vale? También aparte de Dios y tal, pues el número 1. La primera unidad no es número, sino el comienzo del número. Esto siempre se vio así, ¿eh? Siempre se vio así. No eran ningunos imbéciles. Por eso esta gente tan sabia te decían, vete a estudiar a los antiguos. No era por casualidad, ¿vale? Por eso me dio a mí por esto, ¿no? Vale. Se trata del producto de dos opuestos, el límite y lo ilimitado, que se encuentran combinados en la naturaleza del 1. Claro, porque aparece el 1, ¿no? Digamos, por decir aparece. Aparece el 1 y ahí está poniendo un límite y también marcando lo ilimitado, que es la numeración, ¿no? Que es ilimitada. Entonces, esto está ya en la esencia del 1, ¿no? Así es como lo veían ellos. Muy poquito, ¿eh? Pitágoras llamaba a la materia lo otro. También Pitágoras lo veía así. Porque decía, el 1 es lo real, lo 1. Y lo otro
es lo otro. O sea, toda la materia lo llamaba lo otro. Al ser algo que siempre fluye y continuamente deviene otra cosa. Pitágoras no separaba el 2 como algo especial, ¿vale? Y pasaba del 1 al resto de números. Esto hay que tenerlo en cuenta. Un pensamiento más nuestro. Pitágoras afirmaba que la mónada es el primer principio de las cosas. Y la mónada, que digamos es la esencia, ¿no? Lo que llama la esencia, que nosotros diríamos la conciencia, le llama la mónada, porque es una, ¿no? Pero Pitágoras tenía otro punto también muy interesante, y es que decía que la mónada era la madre del uno. No identificaba a la mónada con el uno, sino que decía que la mónada era la madre del uno, porque él miraba los números como números. Entonces siempre ese origen divino, digamos, estaba ahí, en todos, en todos. Esto sí, en todos, porque no eran tontos. Vale, en esta época el vacío se consideraba ya como un vacío absoluto, ¿vale? No se confundía con el aire. Sabían que aquí había aire y que esto no era vacío, que no eran gilipollas, ya digo que no, ¿vale? Todos lo sabían muy bien, ¿no? Otra cosa muy graciosa, ¿no? Que me viene hacia la mente ahora con esto del aire, mis cosas, ¿no? El aire es necesario para que se transmita el sonido. Si no hay aire, no hay sonido. Tú haces un vacío y no se puede transmitir el sonido. Puede estar dando unos golpes impresionantes que no se van a oír en ningún sitio. Pero por ahí se van a las estrellas y se oyen golpes y ruidos, ¿no? Cuando no hay aire, ¿no? Los actornautas. Aristóteles ha demostrado que el vacío no puede existir. Bueno, ha demostrado, en teoría demostró que el vacío no podía existir, ¿no? Porque todo existe y eso también. Incluso Platón, que intenta en lo posible eliminar el vacío, apela a intersticios en el vacío, ¿no? Vale. En el Timeo, que es una de las grandes obras conocidas, se dice: si un hombre cultiva sus apetitos y ambiciones y dedica a ello todos sus esfuerzos, sus pensamientos son necesariamente mortales y en la medida que sea posible se vuelve mortal por entero, puesto que ha alimentado su mortalidad. Pero si su corazón ama el estudio y la sabiduría verdadera, los pensamientos inmortales y divinos se harán con él, ¿eh? Porque ellos, el error que cometían, era que separaban el mundo sensible y los 5 sentidos y todo eso como falso, dándole el valor al pensamiento, ¿no? Claro, desde su punto de vista es un paso hacia la verdad. Ya iban rechazando lo aparente y los sentidos para darle un valor superior a las ideas y a los pensamientos, pero claro, tampoco son las ideas y los pensamientos, ¿no? Porque esto, aunque ya Jenofanes lo había explicado en su escuela, ¿quién lo podía agarrar? Pues muy poquitas personas. El resto, por muy inteligentes que fueran, pues no. Y eso es lo que se ve aquí, ¿no? En los pensamientos inmortales y divinos. Y si ha abrazado la verdad, tampoco podrá dejar de poseer la inmortalidad. Esto sí, ¿no? Te lo han dicho todos los maestros, o sea que ahí aciertan, ¿no? Si te dedicas a alimentar lo mortal, pues serás mortal. Y si te dedicas a otra cosa, pues a lo mejor alcanzas otra cosa, ¿no? En este pasaje, Platón muestra cómo la vida de aspiración moral y religiosa se identificaba con el propósito de alcanzar la verdad respecto al orden del mundo. La filosofía es la consecución de la inmortalidad. La meta se alcanza mediante la purificación del alma de los bajos deseos y las ambiciones mundanas, quedando así libre la parte divina. Vale, pues que nos han dicho, ¿no? Que decía... ¿Quién era? Bueno, pues uno de estos, ¿no? Un maestro de estos. Que Ramakrishna era, que lo que ataba al hombre era la lujuria y las riquezas, ¿no? En la puesta en escena de su poema, Parménides sigue la tradición apocalíptica. La verdad se le revela mediante una diosa que le visita en una región que está más allá de las puertas del día y de la noche, ¿no? Así es como se plantea en ese poema y tal y cual. Vale. Parménides, sobre el tema del uno, dice que a partir de este concepto abstracto del uno intenta averiguar cuáles son sus atributos para que puedan pertenecer lógicamente a un puro uno y cuáles no, ¿no? Vale. Dice que el ser uno no es una mera abstracción, que resulta ser una sustancia única, continua, homogénea y llena de totalidad del espacio. Claro. Pues si es uno, pues es uno, ¿no? Entonces son las cualidades del uno, que son reales, sí, aquí están muy afinados. Parménides viaja en el carro del sol con por una carretera lejos de los caminos trillados de los hombres,
la cual le lleva a través de las puertas del día y de la noche. Más allá de estas está la diosa que le da la bienvenida y se pone a explicarle y a polemizar con él y tal, ¿no? Vale. El sentido común y los filósofos estuvieron de acuerdo en que nada podía surgir de la nada. Bien, entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Nada puede surgir de la nada? ¿Acaso lo que más puramente somos no es esa nada y no surge todo esto de la nada? Pero realmente nada puede surgir de la nada. Es que nada puede surgir de la nada y nada surge de la nada. Porque el todo y la nada, como digo, es la misma cosa. Esto no lo pillaban, ¿no? Porque esto en la mente no. Entonces la lógica mental, como digo, tiene sus limitaciones. Y no se van a superar jamás. Y no se han superado nunca, porque ya más mente que han hecho toda esta gente, olvídate, ya olvídate, ya acabas en un manicomio. Que muchos acababan suicidándose, por supuesto que sí. ¿Es donde te lleva la cabeza el suicidio? No te va a llevar a otro sitio, a la desesperación y al suicidio. Eso es lo que te lleva. Entonces, estos son los límites mentales de la lógica y de la inteligencia mental. Y de los 500.000 equivocaciones, prejuicios, saltos, obviedades y muchas cosas que pasan por medio como si fuera perfecta la línea del conocimiento. No, tampoco lo es. Tampoco lo es. Perfecta en el sentido de que se suele entender, ¿no? Entonces, de la nada puede surgir el todo. No, no surge. Es que Dios no es creador. Pero esa idea nunca entró en ellos. Nunca se dieron cuenta de ese error. Siempre hablaban de que surgía de otro lado, de que dónde venía, de que de lo que creaba, que no. Es que no es así. Todo es aquí y ahora y ya está aquí. Siempre ha estado y estará. Entonces, cuando los maestros hablan de que de ese vacío surge la manifestación, no es un surgir, porque eso sería una creación. Simplemente aparece una apariencia, sí. Porque como dicen, yo soy el vacío, ¿no? O yo soy la nada, yo soy el absoluto. Pero ese vacío está colmado hasta el borde. ¿No son esas las palabras de los maestros? Que la vi también en Yolande Durán y en no sé qué otro. Las mismas. Es un vacío, sí. Es vacío, sí. Pero está colmado hasta el borde. ¿Por qué? No puedes separar el vacío y lo lleno. No puedes separar. El uno es el uno absoluto, que no se llegó a entender nunca. Parménides deja sin demostrar cierta premisa. Lo que es nuevo en su insistencia es que lo que es uno no puede ser muchos o llegar a ser muchos. La unidad de lo real se afirma de una forma tan estricta y absoluta como su ser. Es indivisible. Esto sí, él lo heredó y lo tenía clarito, ¿no? Del maestro. Que es indivisible, que el uno siempre es uno, no es que luego se ha dividido, no, eso es una apariencia. Parece que se ha dividido, no se ha dividido jamás ni se dividirá jamás. Porque es uno real, uno absoluto. Y eso Parménides lo sabía. Solo queda hablar de una vía, la vía que es. Ya que dicen que de la nada no hay nada y que la nada no puede darse, no existe la nada, pues solo queda la vía que es. O sea, ya están tropezando ahí. Y en este camino encontramos numerosos rastros que lo que es no ha nacido y no puede parecer, íntegro, único, inamovible y sin final en el tiempo. Ni fue ni será, puesto que es ahora todo el tiempo uno y continuo. Lo que fue, fue siempre y siempre será. Pues si se hubiera generado, antes de hacerlo sería nada, y si era nada, nada podría haber surgido nunca de la nada. Ahí está el error. Bueno, el error, simplemente una falta de comprensión profunda, tampoco no es un error, es una falta de comprensión real. Donde la vía del no ser se rechaza por ser un sendero completamente indiscernible porque el no ser es incognoscible. Eso sí, claro, el no ser es incognoscible, evidentemente, esto sí. A continuación de las negociaciones que acabamos de ver, viene la descripción positiva del ser como una esfera. ¿Vale? Ya digo, como es la forma geométrica perfecta, pues entendían que el ser tenía que ser como una esfera. Aquí Parménides niega una vez más el vacío, al calificarlo de pura nada que interrumpiría la continuidad del ser y lo convertiría en una pluralidad. De igual modo, el demiurgo de Platón dio al mundo la forma
de que le era apropiada esta forma de esfera, ¿no? La diosa afirma ahora que añadir estos opuestos colocados bajo un par primario, luz, fuego, oscuridad, noche, es dar un paso ilegítimo que no se justifica desde el punto de vista de la razón. Todos los opuestos que aparecen a nuestros sentidos y que los mortales han admitido como reales. Pero he aquí que se han equivocado. Esto sí, ahí sí. He aquí que se han equivocado. Que lo de los sentidos no es lo real. Eso sí, eso lo tenían muy claro, ¿eh? Parménides es el responsable del curso que tomó la filosofía natural durante el siglo V. Sus sucesores inmediatos no fueron capaces de detectar las debilidades esenciales y hubo de esperar a Platón para que él lo hiciera, ¿no? Debilidades esenciales que es que porque no se entendió, ni este autor, que es la caña de España, tampoco lo entendió. Vale. Pero sí se da cuenta de los errores que se cometieron en el análisis. Si se quería volver a considerar el mundo sensible como algo más que una mera ilusión, era necesario, por encima de todo, justificar la creencia universal de los mortales de la existencia de la pluralidad y del cambio. Las ambigüedades que se encuentran en términos como unidad y ser no habían sido descritas. Esta es una de las cosas que dicen que Platón se dio cuenta del error de Parménides, de que confundía unidad y ser y no había hecho el estudio, el análisis de que eran cosas distintas, la unidad y el ser, ¿no? Pero es que no son cosas distintas, es que no lo son. Entonces ahí Platón, metiendo mente, metió la pata. Y estos autores igual le dan valor a eso, no se dan cuenta de que está cometiendo un error, porque no lo pillan. Fue Platón el que dio el paso siguiente al dotar a estos caracteres con una existencia independiente y llamarles formas. Esto de las formas es para morirte, para echar vamos, 3 vidas aquí con lo de las formas. La consecuencia de separar las formas de las cosas individuales, que pese a ello participan del mismo carácter, fue que Platón se vio involucrado en los problemas de la participación que Parménides ponía de relieve en este diálogo. Bueno, un diálogo que están comentando, ¿no? La separación de las formas se efectúa de forma explícita en el Fedón, otra de las grandes obras, ¿no? En el Fedón se comenta que los sentidos son un estorbo para el pensamiento, como ya he dicho antes, eso sí. El alma del filósofo, incluso en esta vida, renunciará a ellos. Bien. Las formas, sobre todo sobre el tema de las formas, todo lo que se dice sobre ellas es que los objetos que Sócrates intentaba definir como sus amigos, esas ideas supremas, ¿no? Como la justicia, la bondad y todo esto, en sí, era la justicia en sí, la bondad en sí, todo eso, la belleza en sí, no pueden percibirse por los sentidos. Entonces dicen, claro, lo más auténtico y puro y sublime es de los dioses, no pueden ser percibidas por los sentidos, porque tú aquí solo ves una cosa que llamas bella, pero no la belleza. Solo ves una cosa que llamas justicia, pero no la justicia real, ¿no? Entonces, eso no pertenece a los sentidos, por lo tanto los sentidos son bajos y el pensamiento, creían ellos, es elevado. Y pensaban que estas cosas existían realmente, la justicia en sí, la bondad en sí, y todo esto, que eso no existe en ningún sitio. Vale. El alma, en contraste con el cuerpo, tiene la función divina de gobernar. Probablemente por eso es análoga al orden divino de los seres invisibles, y lo mismo que esto simple, indisoluble e inmutable. Sócrates decía de lo simple, una palabra, ¿no?, que aquí viene en griego, monoeides le llamaba a lo simple, ¿no? Por sí mismo, siempre igual y que no sufre ningún cambio del tipo que sea. Esta era la definición de monoeides, por sí mismo, siempre igual y que no sufre ningún tipo de cambio que sea. Platón lleva al lector a ver que la existencia separada de un alma consciente e inmortal trae consigo la existencia separada de las formas. De ahí lo sacaba. Decía que como el alma era una forma separada y era lo supremo para ellos, o lo superior, la parte divina en el hombre, que no es así, pues entonces le da valor a las formas y a las cosas separadas y de las formas. Y esto de las formas, ya te digo, que es para hacer 5 tesis y 500 análisis de las tesis. ¿Por qué escoge Platón a Parménides entre todos los presocráticos para criticar su teoría? Siempre habla de Parménides con más respeto que de cualquier otro filósofo. Se veía a sí mismo como el sucesor del hombre que había distinguido entre un mundo inteligible y un mundo sensible.
Entonces, aunque Platón le criticaba, ¿no?, hizo esa obra Parménides, esto no era por criticarle, era precisamente por admiración y querer ser su sucesor e ir un poco más allá, ¿no? Pero no, me metió mucho la pata, ¿no? Y también, en casos como estos, preguntó Parménides, ¿existirá, por ejemplo, una forma de la justicia o de la belleza o de la bondad? Y él decía sí. ¿Ves? Ellos creían en esto, ¿vale? Parménides ha reproducido la distinción que se hizo en el Fedón, en esta obra, entre la forma única y separada, la semejanza en sí y el carácter de semejanza que poseemos nosotros. La mente divide. División y división y división y división y análisis y análisis y división y división y división y división y vamos a analizar más y venga y venga y venga. Ya lo he dicho, ¿no? Al joven Sócrates, el tema de la forma decía que podría no estar dotado de una existencia independiente, sino que se tratara de un pensamiento en el interior de la mente. Bueno, por lo menos ahí sí. Simplemente es un pensamiento en el interior de la mente, no existe como una realidad aparte y tal. La primera objeción de Parménides es que un acto del pensamiento tiene que poseer un objeto y que éste será un carácter simple. La conclusión es que la forma es el objeto del pensamiento, no el acto de pensar. De ahí se sigue que no hay razón para decir que existe solo en una mente y negar consiguientemente la existencia independiente. Y además, dijo Parménides, puesto que afirmas que las otras cosas participan de las formas, no tendrás que sostener que cada una de esas cosas consiste en pensamientos, de forma que todas las cosas piensan, o bien que esos pensamientos, a pesar de ello, no piensan. Esto tampoco es razonable, replicó Sócrates, ¿no?, en la conversación que suponen entre uno y otro. Suponen. Y se escribe ese libro, suponiendo. Otra cuestión importante es la suposición según la cual si existe una línea que separa los dos mundos, ¿vale? Ahora hablan de esto, del mundo real y el mundo fenoménico, una línea que separa los dos mundos, dicen, las almas, pues, son de un orden intermedio. Así consideraban, ¿no?, ya que tienen un pie en ambos mundos y son capaces de conocer cualquiera de los dos mundos. Están aquí en el mundo sensible y pertenecen al mundo de lo divino, ¿no? Claro, esta es una idea muy básica que incluso está en el catolicismo y en la borregada, ¿no?, también. O sea, que si es que creen en algo, ¿no?, que no solo creen en este cuerpo que está aquí, si es que creen en algo, pues creen que es eso, el mundo físico y el mundo divino tal. Eso es una falsedad absoluta. Y ese mundo divino que ellos habían hablado, conocían o tal y sabían de, es nada más que la cuarta dimensión. Y es más maya. Y es la falsa espiritualidad. Y es todo el desarrollo de la falsa espiritualidad. Que por eso se han metido ahí tantos bichitos. Están todos los bichitos del mundo metidos ahí. Con los canalizadores y con esto y lo otro, las apariciones de la Virgen, todos los bichitos del mundo están ahí metidos. Porque ahí te llevan a lo que no es. Pero esta idea, sí, desde la mente no se puede tener otra idea, es que no se puede. No se trata de ser más listo ni menos listo, es que si no has visto la realidad, porque es una experiencia vital, la mente no te va a llevar jamás a eso, nunca en la vida. Entonces los maestros ha sido un regalazo impresionante, pues se dicen que el sacrificio de Jesús no fue morir en la cruz, fue nacer completamente. Y de los demás, ¿no? La doctrina contradice expresamente la sugerencia de Parménides que afirma que la separación de las formas no impide conocerlas. Parménides acepta aquí la tesis fundamental de la teoría de Platón. Las formas existen necesariamente como objetos en los que fijar nuestros pensamientos y como significados constantes de las palabras que se usan en todo el discurso. De alguna manera es necesario que tengan una existencia independiente. Es más, la actitud general de Parménides hacia la teoría de las formas no es como la que podría haber mostrado un megárico, porque no era. O sea, estaban suponiendo que Parménides decía esto, lo otro, diría esto, lo otro, porque ellos era lo que entendían de eso, de la verdad, pero no era. Y ya este autor se da cuenta, lo dice, que están cometiendo un error. No está diciendo que lo de Jenofanes sea la verdad porque no lo sabe, porque no lo sabe. Pero sí que se da cuenta de los errores que se cometieron, ¿no? Y que ponen en palabras de Parménides cosas que nunca habría dicho. Vale. No lo podrían haber admitido ni Parménides histórico ni los megáricos.
las noticias que tenemos de ellos es que se adhirieron estrictamente al monismo eleático, efectivamente. Simplemente es que ahí Platón no tenía toda la información ni toda la comprensión para entender eso. Bien, dice Parménides en otra supuesta conversación, ¿no? Si el uno ha de ser uno, no será una totalidad ni tendrá partes. Y por aquí dicen todas y cada una de las diversidades del aspecto y del carácter son cosas, dice, que no se habían tenido en cuenta sobre el uno, ¿no? Porque una cosa es que sea uno y otra cosa es que no tenga diferentes aspectos o caracteres, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí te digo, tus cualidades, que hice un vídeo, ¿no? Tus cualidades, pues tus cualidades son lo eterno, la plenitud, la sabiduría, la paz, no sé qué, no sé cuánto. A eso se están refiriendo, ¿no? Aunque es uno, no quiere decir que no tenga aspectos o caracteres. Entonces ahí están cometiendo un error pensando que en el uno hay cosas definidas, separadas. No es cierto. Es la misma cosa. La completitud, la paz, la sabiduría, la eternidad, la dicha. No son cosas distintas, aquí se utilizan palabras distintas para decirlo, pero es lo que eres tú, es una sola masa de sentimiento, de ser, que es lo que es. Por eso es una experiencia. Y la mente nunca va a llegar a una experiencia, ¿verdad que no? No va a llegar nunca. Entonces se cometen esos errores. Y estamos hablando de la gente que yo más he respetado y respeto y respetaré, pero para que veáis. Y si no tiene partes, no puede tener un principio, ni un final, ni una mitad, y carece de límites. Siguen analizando el uno, ¿no? No se requiere decir que el uno tenga una extensión ilimitada, como se diría de una serie numeral. Esto contrasta con el ser uno de Meliso, que sí hablaba de una extensión ilimitada, ¿no? Entonces, claro, ahí ya le estás metiendo en un rollo que no le corresponde, ¿no? Meliso sí decías que es ilimitado como los números, no. Consecuentemente, el uno no tiene figura y tampoco es circular ni recto. Y están tirando abajo eso de Empédocles de que era una esfera, ¿no? El uno, al carecer de partes y de extensión, no está en ninguna parte tampoco. Es otra de las cosas que analizan. E incluso si fuera una esfera que ocupara la totalidad del espacio, estaría en sí mismo, en el sentido de que podríamos distinguir su borde esférico interior. Cosa absurda también, pero bueno. El uno no está en movimiento ni en reposo, es otra de las cosas que llegan a la consecuencia, ¿no? Pues sí está en reposo. Pero claro, en la mente dicen no puede estar, tampoco en reposo. Pues sí está en reposo. Ni siquiera puede quedarse donde está, ya que no está en ninguna parte. Está aquí. Puesto que no es en el tiempo tampoco, el uno no es en ningún sentido y no puede ser nombrado ni conocido. Por otra parte, las palabras fue, ha llegado a ser, llegó a ser, indican una conexión con el tiempo pasado y será, estará llegando a ser o llegará a ser con el futuro y es o está llegando a ser con el presente. Consecuentemente, si el uno no tiene nada que ver con ningún tiempo, nunca ha llegado a ser. O estaba llegando a ser o fue. Ni se puede decir que ha llegado a ser ahora, o que está llegando a ser o que es, ni que estará llegando a ser, o llegará a ser o será en el futuro. Ahora bien, solo se puede tener ser en una de las formas. Según esto, no hay forma en que el uno tenga ser. Fijaos a lo que lleva la mente. Por lo tanto, el uno no es en ningún sentido. No logran nunca demostrar el uno, porque la mente te lo niega. La mente, eso no es estupidez, eso es inteligencia. Y la inteligencia te niega lo que es la realidad. La mente te lleva al error. Y seguimos confiando en la mente, ¿no? Y uno de los grandes seguidores del canal, Carlos, me ponía el otro día, realmente yo no quiero despertar. ¿Qué me dices a eso, Marina? Y le puse, ¿quién es el que dice que no quiere despertar? Y me empieza a hablar de un ser que está en la paz y que no sé qué. Digo, no, el que dice que no quiere despertar es el yo falso. Porque Dios no va a decir, no quiero despertar. No es una gilipollez eso. No sé si sobre ahí algo más o nada más, muy poco ya, de los puntos que se van tocando sobre el uno para definir el uno. Sí,
un uno no es, llegando a la conclusión de que no es, nunca pudieron demostrar filosóficamente el uno, significa que hay un ente uno que no existe. Y este ente inexistente puede conocerse y distinguirse de las otras cosas. Échale para reír o para llorar. ¿Lo habéis oído bien? ¿Okay? Seguimos con la necedad de la mente. Fijaos, es para reír o llorar. Un ente inexistente, porque como el uno no existe, pues es un ente inexistente. Tiene desemejanza respecto a los otros y semejanza con respecto a sí mismo. Más mente y más mente. Y esto solo es un libro, señores. Fijaos la cantidad de necedades a las que te puede llevar la cabeza, ¿no? O sea, es que no subrayo ya más necedades, ¿para qué? Así que este ha sido el tema de hoy. Os guste o no, aquí ha habido algunos vídeos de los griegos y si no os gusta, pues lo dejáis y se acabó. Este, pues es muy antiguo, es de La balsa de Medusa de la editorial Visor de Confort. Bueno, lo pondré aquí.